España empieza una etapa de esperanza e ilusión. Hoy España empieza una nueva era política. Han pasado 8 años entre las palabras que pronunciaba un emocionado líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tras las elecciones generales de diciembre de 2015, hasta las que ha pronunciado el actual secretario general del Partido Naranja, Adrián Vázquez. El Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece se abrirá en España. 8 años entre la gran subida y la estrepitosa caída de un partido que se retira del tablero político de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Soy Belén Montes y hoy en el debate, auge y caída de Ciudadanos, el partido que venía a salvar a España. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Ciudadanos, el partido de la ciudadanía, antes de ser eso, un partido político, tenía una historia previa. Nació en 2005 como la Asociación Ciutadans de Cataluña, de la mano de intelectuales de la talla de Francesc de Carreras, Teresa Jiménez Barbat o Félix de Azúa, entre otros. No fue hasta el 2006 cuando esa asociación, en la que los intelectuales catalanes se reunían y compartían su sabiduría, cuando se lanzaría la política para representar a todos aquellos catalanes que no se veían reflejados en los partidos históricos de Cataluña. Hola, soy Albert Rivera. Somos muchos los ciudadanos que tenemos un sueño. Soñamos con una España más moderna, sin fronteras, sin barreras laborales ni lingüísticas. Un país donde todos sus ciudadanos sean iguales. Queremos una España plural, pero cohesionada, donde los derechos sean de las personas y no de los territorios. Un país que mire hacia afuera, que piense en Europa, que piense en grande y no en pequeño. El próximo 9 de marzo podemos empezar a realizarlo juntos. Coge aire con Ciudadanos. En febrero de 2008, de cara a las elecciones generales de 2009, un jovencísimo Albert Rivera se presentaba en un anuncio en el que prometía poder cambiar España. Albert Rivera, un joven abogado catalán, se vio en la necesidad, por la incertidumbre política que se vivía ya por el 2006 en Cataluña, no muy diferente a la actual, a crear un partido que diera vida a los votantes de centro liberales. Paralelamente, y mientras Rivera quería hacer de Ciudadanos un partido nacional, se formaba en España otra formación que directamente iba a lo grande, a buscar a los votantes de centro y presidido por Rosa Díez. Bajo las siglas UPyD, Unión, Progreso y Democracia, aspiraban también a buscar el centro de la política nacional. Se podía entender como la competencia de Ciudadanos en el centro del tablero político, pero no quisieron entenderse. 4 veces hemos propuesto llegar a un acuerdo y ahora resulta que los que proponemos un acuerdo rompemos no sé qué acuerdo. Pues mire, yo creo que, por desgracia, creo que 7 años han sido suficientes. Y por tanto, después de ver la realidad hoy en esa mesa y de ver que hay gente que incluso se siente ofendida porque quieres sumar con él, creo que es suficiente. Los españoles deben saber la verdad. Lo que le ocurrió a UPyD podría compararse a Ciudadanos, y es que cuando un partido tiene un mensaje que no cala entre sus votantes y los pierde por miles, lo mejor que puede hacer es desaparecer. Más de un partido actual podría tomar ejemplo, pero esto es otro asunto. De momento retomamos ese año 2015, que fue cuando Ciudadanos comenzó a despegar por todo lo alto y propuso, tras las generales, un tripartito. Queremos proponerle, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, un pacto por España. Un pacto por España para que nadie aproveche la debilidad, ni la incertidumbre, ni la inestabilidad para romper este país. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular quisieron oír hablar de semejante atrevimiento por parte de un partido que sí había logrado 40 escaños, pero que tenía por delante a un Podemos con 69. El PP ganó las elecciones con 123 escaños, seguido del PSOE con 90, ambos muy lejos de la mayoría absoluta de los 178, pero finalmente fue Rajoy quien se puso al frente de España de nuevo.
Ciudadanos llevaba años intentando ocupar un hueco al que estuvo a punto de llegar, pero que no terminó de culminar. Albert Rivera se va del partido. La primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que, precisamente por responsabilidad, debo dimitir de ese cargo. Pero le sucede otra cara visible desde hacía tiempo en Cataluña, Inés Arrimadas. Nos vamos a quedar a representar a 1.100.000 personas porque, como bien se ha dicho, esta situación no es normal. Que un presidente del Parlament de Cataluña dé un mitin político en el Pleno del Parlament desde la mesa del Parlament no es normal. Que tengamos un gobierno que se ha saltado reiteradamente las leyes no es normal. Que tengamos a grupos parlamentarios que hablan del pueblo de Cataluña excluyendo a la mitad del pueblo de Cataluña no es normal. No es normal. Fue tras la salida de Albert Rivera cuando Arrimadas dio el salto a la política nacional. Con ganas, detenimiento y mucho tesón, Inés consiguió hacerse valer como una política de primer nivel, a la que le tocó además lidiar con una pandemia mundial y regalarnos discursos potentes y directos contra el presidente, Pedro Sánchez. Es un día histórico y lo hemos sabido desde la primera frase que ha pronunciado el señor Sánchez. ¿Cómo será el daño que ha hecho a este país el señor candidato, que ha tenido que empezar su intervención diciendo que España no se va a romper? Y además, ¿qué daño le habrá hecho a la socialdemocracia en España, que ha tenido que explicar que el Partido Socialista es un partido español? Pero desde luego, sin duda, será un día histórico por la humillación que acaba de verter el señor Rufián, mientras el señor Sánchez ha salido a agradecerle el apoyo sin rebatir ni una de las cosas que ha dicho por España. Desde esos inicios tímidos en 2006 hasta mayo de 2023. Rozando la mayoría de edad, el partido que encabezó Albert Rivera primero e Inés Arrimadas después ha anunciado a través de su secretario general, Adrián Vázquez, que no concurrirán a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Elecciones adelantadas por Pedro Sánchez tras la debacle sufrida en los recientes comicios municipales y autonómicos, que también ha sido un punto de inflexión para el partido naranja. Carlos Carrizosa es el presidente de Ciudadanos en Cataluña. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Carlos, ¿se esperaba que Ciudadanos no concurriera a las elecciones generales o confiaba una remontada? A ver, yo lo que no esperaba es una convocatoria tan inmediata de unas elecciones generales. Y vistos los resultados de nuestra marca después de las elecciones locales y autonómicas en muchas economías españolas, pues yo creo que había que valorar si unas elecciones 2 meses después de otras en las que hemos sacado unos malos resultados, si era lógico concurrir o no, y además si la coyuntura política, era... mire, al final también se valora si tienes responsabilidad política o no, porque también en unas elecciones que son prácticamente plebiscitarias y en las que nosotros podíamos no sacar unos buenos resultados, pues también la presentación era también una cuestión de presentarse o no, una cuestión de responsabilidad política. ¿Cómo definiría el papel de Ciudadanos en estos últimos años? ¿Ha sabido jugar bien sus cartas cuando tocaba? Pues mire, el papel de Ciudadanos ha sido extraordinario en la política, sobre todo por lo que a mí respecta, en la política catalana, y ha sido muy interesante y muy inspirador en la política española, porque es un partido reformista de centro liberal que no teníamos ninguno en España, que tiene muy claro el tema de los problemas territoriales que tiene España con los diversos nacionalismos vasco, navarro, incluso gallego, todo Cataluña, Valencia y Baleares. Entonces, esto es un problema de España. Ciudadanos también lo señaló antes que nadie y además tiene ese perfil liberal. Entonces, en Cataluña hemos cambiado muchas cosas, hemos implantado la posibilidad de hablar en castellano en el Parlamento de Cataluña, somos quienes están denunciando continuamente los temas de inversión lingüística, hemos abierto tabús, hemos sido unos políticos que han irrumpido para remover el mapa clásico de la política
con unos grandes partidos nacionales que pactaban con los nacionalistas impunemente, y nosotros hemos señalado también el defecto de la democracia española de depender de los nacionalismos. Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho del papel de Ciudadanos en la política española. Y luego hemos tenido altibajos, oiga, y después de una hoja de servicios, por decirlo así, muy importante, pues ahora estamos en una mala época política. Pues yo creo que eso hay que asumirlo, y es derivado de esta responsabilidad y de la asunción de ese mal momento, pues resulta que no nos presentemos a estas elecciones convocadas y inopinadamente. Pues Carlos Carrizosa, presidente de Ciudadanos en Cataluña, muchísimas gracias y buen viaje, que le hemos pillado en el tren. Gracias de verdad por atendernos. Sí. Gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes. Saludamos también a don Juan Marín, que es presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía y ex vicepresidente de la Junta de Andalucía. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien, encantado de saludaros. Igualmente. Acabamos de escuchar al señor Carlos Carrizosa decir que la falta de tiempo por las elecciones generales, por ese adelanto electoral, es uno de los motivos por los que Ciudadanos no va a concurrir a los comicios del 23 de julio. ¿Usted cree que puede ser así? Bueno, yo respeto la opinión de mi amigo Carlos, pero yo no estoy de acuerdo, ¿no? En primer lugar, porque precisamente deberíamos estar en este momento perfectamente organizados, puesto que acabamos de terminar unas elecciones el pasado domingo, hace apenas 48 horas, y evidentemente la gente está movilizada. Otra cuestión es que los resultados no hayan acompañado, que también era previsible. Algunos no querían darse cuenta de cuál era la situación real del partido desde hace mucho tiempo, y ahora, bueno, las consecuencias, pues, lógicamente eran de esperar. Yo creo que esa falta de confianza en el proyecto por parte del conjunto de todos los españoles, porque salvando algunas excepciones, como Miguel en Porcuna y Fran en Quentar, en dos pequeños municipios de Andalucía, que tú sabes que en los pueblos se vota mucho más a la persona que a la sigla. La verdad es que el resto ha sido un verdadero descalabro que prácticamente lleva a la desaparición del partido en todas las instituciones, ¿no? Y eso, pues, lógicamente, creo que es lo que ha pesado para tomar esta decisión. Al menos así lo veo yo ahora un poco desde la distancia, y lo lamento porque sigo pensando que hace falta un partido de centro en este país, que realmente sea ese proyecto liberal que Ciudadanos un día hizo que se ilusionaran muchísimos españoles, pero que lamentablemente por nuestros propios errores y decisiones completamente erróneas en los últimos años nos han llevado a esta situación tan lamentable. Comentaba que hace falta un partido de centro. ¿Se queda entonces el centro liberal huérfano de partido, o Ciudadanos puede llegar a transformarse y renacer como ese ave fénix? Bueno, yo creo que es una labor bastante compleja, ¿no? Y los que de alguna manera han sido responsables de llevar a esta situación no van a sacar al partido de esta situación. Que escuchaba a mi compañero Paco Egea de esta mañana decir que hay que tomar responsabilidades. Yo creo que evidentemente eso es así, y parece que nunca pasa nada. Hemos ido elecciones tras elecciones, tomando decisiones en muchas comunidades autónomas, y también presentando a candidatos que no han dado respuesta a lo que los ciudadanos esperaban de un proyecto de centro, liberal, progresista, como era Ciudadanos, ¿no? Que pretendía muchas reformas, pero que al final, bueno, pues sencillamente pues no las llevó a cabo en todas sus responsabilidades. Y ahora, pues, resurgir, como te decía, creo que si hay esa oportunidad, pues tendrán de hacerlo otras personas. Los que hasta ahora han estado y han tomado las decisiones, está claro que no. Yo en su momento asumí una responsabilidad que a lo mejor no era mía, pero yo creí que sí, que lo era. Y creo que deberíamos de empezar siempre por ahí, por ser un poco más humildes. Y, oye, mira, yo he asumido o la presidencia, o la secretaría general, o la secretaría de organización, o la campaña, soy responsable de campaña, y alguien tendrá que decir, me marcho
y dejo paso para que realmente Ciudadanos pueda tener un futuro. Pero hoy por hoy lo veo tremendamente complicado, ¿no? Yo creo que esta no presentación a las generales pues rompe con las pocas ilusiones y las pocas expectativas que muchos afiliados y muchas personas simpatizantes de Ciudadanos pues podían esperar en este momento. Así que, lamentándolo mucho, pues no comparto esta decisión, a pesar de que entiendo lo difícil que es tirar para adelante con un resultado como el del pasado domingo, ¿no? Pues Juan Marín, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, que sé que aún le paran por la calle y le dicen vice. Muchísimas gracias. Encantado de saludaros y hasta otra ocasión. El partido que inició Albert Rivera en 2006, Ciudadanos, no concurrirá a las elecciones generales del 23 de julio convocadas por adelantado por el presidente Pedro Sánchez. La debacle socialista en las elecciones autonómicas y municipales ha salpicado también al Partido Naranja, que no se ve con fuerzas y que además tampoco tienen tiempo suficiente. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.